En el último video aprendimos que una elipse se puede definir como el lugar geométrico de todos los puntos donde la suma de las distancias a dos puntos especiales llamados focos, y voy a dibujar dos puntos especiales llamados focos, y voy a dibujar esto. Ese es mi eje X, la suma de la distancia de estos dos puntos especiales llamado distancia focal o focos es una constante. Así que si esta es mi elipse, voy a dibujarla, parece que está bien donde debe estar ovalada, parece que se ve bien, centra en el origen, no tiene que ser así, pero para nuestros propósitos vamos a centrar en el origen. Si este es un punto focal aquí, y este es el otro, esta elipse se puede definir como el conjunto de todos los puntos, o el lugar geométrico de todos los puntos, donde si tomo la distancia de cualquiera de estos puntos que existen en la elipse, y tomo la distancia a cada uno de los lugares, a cada uno de los focos, si yo tomo eso, no me quiero hacer eso. Si tomo esa distancia y la agrego a esta distancia, vamos a llamar a este D1, no, demasiado grueso, muy grueso, D1, este es D2, eso va a ser igual a un número constante en toda la elipse. Entonces si me tomo un punto al azar a lo largo de la elipse, por ejemplo tomo este punto justo aquí, y si tuviera que sumar esta distancia a esa distancia, vamos a llamar a este D3, este es D4. Las sumas de estas distancias al foco junto con esta elipse va a ser una constante. Entonces, en este caso, D2 más D1, esto más eso, va a ser igual a D3 más D4. Y esto sería verdad en cualquier parte de la elipse. Y aprendimos en el último video que esta cantidad en realidad va a ser igual a 2A, donde A es la distancia del radio semi-mayor. Si esta es la fórmula de la elipse, de aquí proviene A. X al cuadrado dividido A al cuadrado más Y al cuadrado dividido por B al cuadrado es igual a 1. Y aprendimos que el foco, la distancia focal, o la distancia desde el centro de la elipse, que esta distancia justo aquí, que la distancia focal es la raíz cuadrada de la diferencia de estos dos números. Si esta es la distancia focal de aquí a aquí, es exactamente igual a la raíz cuadrada de, si A es mayor, entonces sería A al cuadrado menos B al cuadrado. Es el caso en esta elipse. Si tenemos una elipse vertical, y yo realmente no la expliqué en el último video, pero déjame mostrarte cómo sería. Digamos que la elipse se ve algo como esto. Voy a usar el azul. Digamos que la elipse se parece a eso. En este caso, nuestro radio de semi mayor está ahora en la dirección Y. Entonces es B, este es A, y en este caso B es mayor que A, porque la elipse es alta y delgada. En este caso, los focos siempre van a tenderse a lo largo del eje mayor. En este caso, el eje principal es el eje vertical, de modo que los focos se van a sentar aquí y aquí. Y en este caso, las distancias focales van a estar en posición vertical hacia abajo desde el origen y vertical hacia arriba desde el origen. Y tenemos que, en lugar de eso, de ser A cuadrado menos B cuadrado, ya que B es mayor que A, la distancia focal, que es esta, va a ser igual a B al cuadrado menos A al cuadrado. Muy bien. Ahora que hice todo eso para compararlo con lo que vamos a explicar en este video, que es los puntos de enfoque o los focos de una hipérbola, y una hipérbola es muy similar a una elipse, probablemente lo adivinas, porque si esta es la ecuación de una elipse, esta es la ecuación de una hipérbola. X cuadrado dividido en A al cuadrado menos Y al cuadrado dividido en B al cuadrado es igual a 1. O podríamos cambiar estos, donde el signo menos se encuentra enfrente de X en lugar de la Y. Y podríamos explicar eso en un segundo. Pero esta hipérbola se ve algo como esto. Déjame ver si puedo dibujarla. Si puedo dibujar los ejes. Y luego quiero dibujar las asíntotas. Puedes comprobarlo viendo algunos de los videos anteriores. Pero las asíntotas de esta hipérbola van a ser Y es igual a más o menos B sobre AX.
Por lo que se va a ver, voy a dibujarlas como una especie de líneas de título. Por lo que se vería algo así como... Nope. Quiero hacer algo así. Esas son las asíntotas, pero este descentrado es el origen, porque no se ha cambiado, y luego esas dos líneas justo allí. Y luego esto es lo que yo llamo una especie de hipérbola horizontal. Puedes pensar, bueno, si resolviste y verás que siempre vas a estar un poco más abajo de la asíntota. La otra opción es que digas, bien, la X o Y puede ser igual a 0. Bueno, si Y es igual a 0, eso nos pone a lo largo del eje X, y tienes X al cuadrado dividido en A al cuadrado es igual a 1, lo que significa que X al cuadrado es igual a A al cuadrado, quiere decir que X es igual a más o menos A. Así que los puntos A, 0, y el punto menos A, menos 0, A, 0, ambos están en esta hipérbola. Y ya que tienen que ser contenidos por esas asíntotas, nunca van a través de ella. Tú sabes que esto va a ser una hipérbola que se abre hacia la izquierda y la derecha, por lo que será algo como esto. Voy a usar este color. Así que va a ser algo, esta es la parte difícil, que va a estar más cerca y más cerca en el costado. Y luego puedes ver este como uno de los vértices o vértices de la hipérbola. Y va a ir así, donde esta distancia, y observa la similitud aquí con la elipse, esta distancia justo aquí, déjame hacerlo en un color más vibrante, esta distancia de aquí, entre estos dos, supongo que podrías llamarlos codos de las dos elipses, esa distancia de allá que es A, y esto también es A. Entonces tienes una distancia 2A que es muy similar a esta situación, donde esta distancia es A y esta distancia es A. Entonces la distancia entre los dos puntos izquierdos y derechos en una elipse horizontal es la misma distancia entre los dos puntos izquierdos y derechos en una hipérbola. Es solo que la hipérbola se abre hacia afuera, mientras que la elipse se abre hacia adentro. Muy bien. Pero el punto central de este video es explicar los focos, y es posible que hayas adivinado, y me tocó en el último video, que hipérbolas también tienen focos, pero abiertas. Ellos van a estar a la derecha y a la izquierda de estos dos puntos, por lo que este es A. Voy a hacerlos en un color brillante, porque quiero que los veas. Vamos a decir que esos son los dos focos y una hipérbola, esto es, y notarás la diferencia. Una elipse, una de las definiciones de una elipse es el lugar geométrico de todos los puntos o el conjunto de todos los puntos donde la distancia de cada uno de esos puntos, la suma de la distancia de cada uno de los puntos a los dos focos es una constante. Ahora, la definición de una hipérbola. Una de las definiciones de hipérbola puede ser el lugar geométrico de todos los puntos donde tomas la diferencia, no la suma, tomas la diferencia de las distancias entre los dos focos, por lo que si, voy a escribir eso, así que esto es D1 y esto es D2. Por lo que tienes una situación y podríamos tomar el valor absoluto de la diferencia, ya que podrían ser en algún punto D1 será mayor que D2 si estás en esta curva. Si estás en esta curva, D1 será más corto que D2. D1 menos D2, el valor absoluto va a ser igual a la constante. En la situación elipse, D1 más D2 era una constante, así que están estrechamente relacionados. En la elipse, estás tomando la suma de las distancias a los puntos de foco y dices que es una constante. En una hipérbola, estás tomando la diferencia de las distancias a los puntos de enfoque y dices que es una constante. Entonces este número justo aquí va a ser exactamente lo mismo que si tomo un punto justo aquí, y estoy escogiendo estos puntos arbitrariamente, siempre y cuando estén en la hipérbola, y si denomino a estos dos puntos D3 y D4, la diferencia entre D1 y D2 es lo mismo que la diferencia entre D3 menos D4. Menos D4. Esto va a ser una constante durante toda la elipse. Y así la siguiente pregunta es, ¿cómo va a ser igual esta constante? Y aquí es donde es útil encontrar un punto en el que puedes usar la intuición, y lo decimos con las elipses cuando dijimos que si tomamos estos puntos, usamos la lógica en el último video al decir, oh, la suma de la distancia entre esto y esto, esta suma va a ser igual a, ya hemos visto, va a ser igual a 2a, o la distancia del eje semimayor.
Porque esta distancia era la misma que esta distancia, por lo que esto es lo mismo, por esto más eso que es 2a, por lo que todo el tiempo los contenidos, la suma de las distancias de los dos focos será igual a 2a. Ahora en la hipérbola, ¿cuál es la distancia, cuál es la diferencia de las distancias de los dos focos? Vamos a tomar este punto en la hipérbola. Estamos diciendo que es, voy a usar un buen color. ¿Cuál es la distancia magenta? Esa es la distancia de los focos. Menos esto. Voy a escoger otro color. Menos esta distancia azul claro. Esta distancia magenta menos esta distancia azul claro. Podemos tener un argumento muy similar a la situación de elipse. Esta distancia de color azul claro es la misma. La distancia desde este vértice o desde este punto más a la izquierda, de esta apertura hacia la derecha de este enfoque es el mismo que esta distancia. Porque una hipérbola es simétrica en torno al origen o la distancia focal es la misma a ambos lados del centro de la hipérbola. Dependiendo de cómo puedes verlo, pero creo que no es demasiado extensa para aceptarla. Si esta distancia es la misma que esta distancia, entonces la distancia magenta menos esta distancia azul va a ser igual a la distancia de color verde. ¿Y qué es esta distancia verde? Eso es 2a. Vimos eso al principio de ese video. Entonces esto también es igual a 2a. De todos modos voy a dejarte hasta acá. En realidad vamos a hacer solo un problema porque me gusta hacer uno concreto. Porque te dije al principio que si querías encontrar si tienes una elipse, entonces si la tienes, esto es una elipse, x al cuadrado dividido en el a al cuadrado más y al cuadrado dividido en b al cuadrado es igual a 1. Aprendimos que esto es dividido en b al cuadrado, esto es una elipse. Aprendimos que la distancia focal es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado. Ahora para una hipérbola verás que hay una relación muy estrecha entre la elipse y la hipérbola, pero es algo divertido pensarlo. Y la ecuación de una hipérbola se parece a esto. X cuadrado dividido en a cuadrado menos y al cuadrado dividido en b al cuadrado, o podría ser y al cuadrado dividido en b al cuadrado menos x al cuadrado dividido en a al cuadrado es igual a 1. Resulta, y voy a probarlo en el siguiente video, es un problema de matemáticas un poquito difícil, que la longitud focal de una hipérbola es igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos números. Es igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. Si te diera, para notar la diferencia, es solo una diferencia de signo. Estás tomando la diferencia de estos dos denominadores y ahora estás tomando la suma de los dos denominadores. Entonces, si te diera la siguiente hipérbola, x al cuadrado dividido en 9 al cuadrado más y al cuadrado dividido en 16 es igual a 1. Bueno, lo primero que debes hacer es, aunque nunca podríamos calcular la distancia focal solo enchufándolo a la fórmula. La distancia focal es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto se eleva al cuadrado, ¿verdad? A es 3, b es 4, entonces 9 más 16 es 25, que es igual a 5. Y así, si tuviéramos que graficar esto, ese es mi eje y, ese es mi eje x, y la distancia focal es la distancia a, en este caso a la izquierda y la derecha del origen. Si se trata de una especie de hipérbola de apertura arriba y abajo, estaría por encima y por debajo del origen, por lo que esto es a, lo siento, esto debería ser a más, estamos tratando con una hipérbola, que debería ser un signo menos, no quiero confundirte, lo que yo había escrito antes con un signo más, eso habría sido una elipse, un menos es la hipérbola. Entonces las dos asíntotas, esta se centra en el origen, no se ha cambiado, va a ser 16 dividido en 9, por lo que van a ser asíntotas bastante pronunciadas, van a ser algo así y así. Esas son las dos asíntotas. Los dos puntos de vértice son 2 veces a. A es 3, ¿no? Un cuadrado es igual a 9. B al cuadrado es igual a 16. Por lo que este es el centro. Entonces los dos puntos de vértice, esto es 3 menos 3. Y a continuación, los puntos de contacto van a ser menos desde el centro. 5 a la derecha, eso va a estar aquí. Y esto es 5,0 y menos 5. Y menos 5. Esto es menos 3 y esto es 3. Si tuviéramos que graficarlo, se vería algo como esto.
Ahí lo tienes. Y si fueras a tomar un punto arbitrario en esa hipérbola y tomas esta distancia y restas eso de esa distancia, será un número constante de que sería exactamente igual a 2a o exactamente igual a 6, en este ejemplo en particular. De todos modos. Espero no haberte confundido demasiado con ese pequeño signo erróneo casi al final del video, pero en el siguiente video voy a probar que esta fórmula es divertida independiente que sea de álgebra difícil.